Imagina por un momento que llevas años casado, pero tu casa permanece en silencio. No se oye el eco de las risas de los niños en las paredes. No se oyen los pies de los niños corriendo por los pasillos. Y peor aún, tienes que convivir a diario con otra persona que tiene todo lo que más deseas en el mundo. Esta no es solo una historia de infertilidad. Es la historia de cómo Dios usa nuestros mayores dolores para revelar su mayor gloria. ¿Te has preguntado alguna vez por qué un Dios soberano y amoroso permite que personas fieles soporten un sufrimiento aparentemente inútil? ¿Por qué Ana, una mujer temerosa de Dios, tuvo que soportar años de esterilidad mientras veía a Penina, la otra esposa de su esposo, tener hijos tras hijos? En 1 Samuel, capítulo 1, se nos presenta Elcana, un hombre de Ramataim Zofim, quien tenía 2 esposas, Ana y Penina. Aquí encontramos el primer elemento dramático de esta narrativa. Penina tuvo hijos, pero Ana no. Y la escritura es muy clara al decirnos, el Señor le había cerrado la matriz. No fue casualidad, no fue mala suerte, no fue un problema médico que la ciencia de la época no pudiera resolver. La Biblia es categórica. Fue el Señor mismo quien cerró la matriz de Ana. Y aquí vemos uno de los principios fundamentales de la palabra de Dios, la soberanía absoluta de Dios en todas las cosas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios le haría esto a una mujer piadosa? La respuesta reside en la naturaleza misma de Dios. Él no actúa arbitrariamente. Toda decisión divina tiene un propósito eterno, incluso cuando nosotros, en nuestra limitada perspectiva humana, no podemos verlo. La Biblia nos enseña que Dios ordena todas las cosas según el designio de su voluntad, e incluso nuestras aflicciones sirven a sus propósitos soberanos. Cada año, Elcana subía con su familia a adorar y ofrecer sacrificios al Señor en Silo. Era un camino de fe, pero para Ana, se convirtió en un camino de dolor. Y cada año, la herida de Ana se reabría. Imaginen la tortura emocional. Ir a la casa de Dios, el lugar donde debería haber encontrado consuelo, pero enfrentarse a la cruel realidad de su condición. Ver a otras mujeres con sus hijos, oír el ruido de los niños jugando en los atrios del templo. Y aquí ocurre algo fascinante. La Biblia nos dice que Elcana dio porciones del sacrificio a Penina y a todos sus hijos. Pero Ana recibió una porción doble. ¿Por qué? Porque la amaba. Pero ¿puede el amor de un hombre llenar el vacío que deja la ausencia de lo que más deseamos? Penina, al ver esta preferencia, comenzó a provocar a Ana. No eran solo celos. Era una cruel guerra psicológica. La palabra hebrea que se usa aquí es kaas, que significa irritar, provocar a la ira. Penina sabía exactamente dónde golpear. La herida más sensible de Ana. Año tras año, especialmente durante estos viajes sagrados, Penina irritaba a Ana hasta que lloraba y no podía comer. Era una tortura calculada, una crueldad sistemática. ¿Te imaginas la presión? Por un lado, una rival doméstica que constantemente le recordaba su fracaso. Por otro, la presión social de una cultura donde la maternidad definía el valor de una mujer. Y en medio de todo, el aparente silencio de un Dios al que servía fielmente. Pero había algo que Penina no entendía. Dios estaba preparando a Ana para algo mucho mayor de lo que ella podría haber imaginado. Pero hay algo que muchos pasan por alto. Ana no dejó de ir a la casa del Señor. No abandonó su fe. No se rebeló contra Dios. En cambio, hizo algo revolucionario. En medio de su más profunda angustia, Ana tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino toda la historia de Israel. Se levantó de la mesa, dejó atrás las provocaciones, la incomodidad y el dolor, y fue directamente a la presencia de Dios. Y allí, en el templo, ante el sacerdote Elí, Ana derramó su alma con tanta intensidad,
con tanta desesperación, que sus lágrimas hablaron más fuerte que sus palabras. Oró en silencio, pero su angustia era tan evidente que Elí pensó que estaba ebria. Sus labios se movieron, pero no se oyó ninguna voz. Era una oración que brotaba de lo más profundo de su ser, una comunicación directa entre un alma herida y su Creador. No, mi Señor, respondió con dignidad incluso en medio de su dolor. Soy una mujer de espíritu afligido. He derramado mi alma ante el Señor. Pero lo que hizo a continuación revela el corazón de una mujer que comprendió algo profundo sobre la soberanía de Dios. Ana no solo pidió un hijo, hizo una promesa, un voto que nos muestra que, a veces, para recibir lo que más deseamos, debemos estar dispuestos a entregarlo por completo. Y aquí es donde realmente comienza nuestra historia. Porque lo que sucedió después de esta oración no solo cambió a Ana, sino que allanó el camino para una de las líderes más grandes que Israel haya conocido. Y entonces, en el momento más oscuro de su vida, Ana hizo algo que pocos tendríamos el valor de hacer. No solo le pidió a Dios lo imposible, sino que se ofreció a devolverle lo que más deseaba incluso antes de recibirlo. Esta no es solo la historia de una oración contestada. Es la historia de una mujer que comprendió que a veces necesitamos soltar por completo para poseer de verdad. ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que realmente significa hacer un voto ante Dios? No hablamos de una simple promesa ni de un pacto humano. Hablamos de un compromiso que trasciende nuestra voluntad y alcanza la eternidad. ¿Qué estaba ofreciendo realmente Ana en ese momento de desesperación? El voto de Ana, registrado en 1 Samuel 1:11, es una de las oraciones más extraordinarias de las Escrituras. Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Observe la profundidad teológica de esta oración. Ana comienza invocando al Señor de los ejércitos, Yahvé Sabaoth. Él no es solo Señor, sino el comandante de todos los ejércitos celestiales. Ella reconoce que se encuentra ante el Dios soberano que controla todas las fuerzas del universo. Este es el reconocimiento de la supremacía absoluta de Dios. Ana sabía exactamente lo que pedía y, aún más importante, lo que ofrecía. En la cultura hebrea, entregar a un hijo para servir en el templo no era solo dedicarlo al servicio religioso. Era renunciar a la continuidad del linaje familiar, a la seguridad en la vejez y al orgullo maternal de ver crecer a su hijo en casa. Pero hay algo aún más profundo aquí. Ana pedía específicamente un hijo. ¿Por qué? Porque entendía algo que muchos no. Dios estaba preparando algo mucho mayor a través de su esterilidad. Estaba preparando el nacimiento de quien sería el último juez de Israel y quien ungiría a los primeros reyes de la nación. Y aquí hay algo fascinante que pocos comprenden. Cuando Ana hizo este voto, no sabía que estaba orando por el futuro profeta Samuel. No tenía idea de que su hijo sería quien escucharía la voz de Dios desde la infancia, quien se enfrentaría a reyes, quien establecería escuelas de profetas. Ana simplemente le ofreció a Dios lo que más deseaba. Pero Dios lo sabía. Dios siempre lo supo. Y aquí es donde vemos la belleza de la providencia divina. Él usa nuestros deseos más profundos, incluso nuestros dolores más intensos, para cumplir sus propósitos eternos. El sacerdote Elí, inicialmente confundido por el comportamiento de Ana, ahora la bendice. Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda tu petición. Pero, ¿entendía realmente la magnitud de lo que acababa de suceder? ¿Lo entendía Ana? La respuesta está en el versículo 18. Entonces la mujer se fue y comió, y su rostro ya no estaba triste. Algo había cambiado. No solo externamente, sino en lo más profundo de ella. Ana había entregado su dolor,
su ansiedad y su futuro en manos del Dios soberano. Y ahora experimentaba una paz que trasciende todo entendimiento. Al día siguiente, la familia adoró ante el Señor y regresó a casa. Y entonces ocurrió el milagro que cambiaría la historia de Israel. Elcana conoció a Ana, su esposa, y el Señor se acordó de ella. El Señor se acordó de ella. ¡Qué palabras tan poderosas! No es que Dios se hubiera olvidado. El Dios eterno no olvida. Pero había llegado su tiempo señalado. Había llegado el momento de revelar sus propósitos a través de la vida de esta mujer fiel. Ana concibió y dio a luz un hijo. Y el nombre que eligió revela la profundidad de su gratitud y su comprensión teológica. Samuel, que significa escuchado por Dios o pedido a Dios. Cada vez que pronunciaba el nombre de su hijo, declaraba que Dios escucha las oraciones de sus hijos. Pero aquí radica la verdadera prueba de su fe. Ana sabía que este niño no era realmente suyo. Se lo había prometido al Señor incluso antes de concebirlo. Ahora, con el bebé en brazos, ¿sería capaz de cumplir su promesa? La respuesta nos muestra el corazón de una mujer transformada por la gracia de Dios. Una mujer que comprendió que todo lo que tenemos le pertenece a Él, y que nuestra mayor alegría no reside en poseer, sino en ofrecerle al Señor lo que Él nos ha confiado. Y eso fue exactamente lo que hizo. Hay momentos en la vida en que nuestra fe se pone a prueba tan profundamente que nos preguntamos si realmente conocemos a Dios. Para Ana, ese momento llegó cuando tuvo que elegir entre sus sueños maternales y su palabra ante el Todopoderoso. Imagina sostener en tus brazos lo que más has deseado en la vida, sabiendo que pronto tendrás que renunciar a ello para siempre. Esta es la historia de cómo una madre enseñó al mundo el verdadero significado de la adoración. ¿Qué harías si Dios respondiera a tu oración más desesperada, pero la respuesta viniera con un precio que prometiste pagar y que ahora parece imposible de cumplir? ¿Cómo pudo Ana encontrar la fuerza para renunciar a Samuel cuando aún era un niño pequeño, dependiente de tu cuidado maternal? Durante los primeros años de Samuel, Ana experimentó la maternidad con una intensidad única. Cada sonrisa, cada balbuceo, cada paso tambaleante de su hijo era un regalo precioso, pero también un recordatorio constante de que esos momentos eran pasajeros. Imaginen la lucha interna. Por un lado, el amor maternal que crecía cada día. Por otro, la conciencia de un voto sagrado inquebrantable. La Escritura nos dice que Ana no volvió a subir a Silo durante este periodo. ¿Por qué? Porque sabía que, a su regreso, sería para cumplir su voto. Pero Ana no subió, sino que le dijo a su esposo: cuando el niño sea destetado, lo traeré para que se presente ante el Señor, y allí mor para siempre. 1 Samuel 1:22. Observen la determinación en estas palabras. No hay vacilación, ni búsqueda de una excusa para el voto. Ana sabía exactamente lo que había prometido. En la cultura hebrea, el destete solía ocurrir entre los 2 y los 3 años. Era un hito importante, una transición de la dependencia total a una mayor independencia. Pero para Ana, representaba el fin de una era y el cumplimiento de una promesa sagrada. Durante esos preciosos años, Ana no solo criaba a un hijo, sino que preparaba a un futuro profeta. Cada canción de cuna era una lección sobre el carácter de Dios. Cada historia contada era una semilla de fe plantada en el corazón de Samuel. Cada oración susurrada sobre la cabeza del niño dormido era una inversión en la eternidad. Ana sabía que pronto ya no estaría presente para enseñar a su hijo. Así que aprovechó cada momento para inculcarle los fundamentos de la fe. Literalmente, estaba discipulando a quien se convertiría en uno de los líderes espirituales más grandes de Israel. Y aquí hay algo extraordinario. Ana no solo cumplió su voto, sino que lo superó. Cuando finalmente llevó a Samuel a Silo,
no fue sola ni con las manos vacías. Las escrituras registran que trajo 3 becerros, un efa de harina y un odre de vino. 1 Samuel 1:24. Fue una ofrenda generosa y costosa. ¿Por qué tanta? Porque Ana comprendía algo profundo sobre la naturaleza de la verdadera adoración. No solo estaba cumpliendo una obligación, estaba celebrando la fidelidad de Dios. Cada animal sacrificado, cada porción de harina ofrecida, era una declaración de gratitud a un Dios que escucha las oraciones de sus hijos. Pero el momento más dramático estaba por llegar. Cuando Ana se presentó ante el sacerdote Elí, sus palabras revelan el corazón de una mujer completamente entregada a la soberanía divina. Oh, mi Señor, vive tu alma. Mi Señor, yo soy la mujer que estuvo aquí contigo orando al Señor. Oré por este niño, y el Señor me ha concedido lo que le pedí. Por lo tanto, también lo he dedicado al Señor todos los días de su vida. Al Señor ha sido entregado. 1 Samuel 1, 26-28. Y entonces sucedió algo que pocos padres tendrían el valor de hacer. Ana no solo entregó a Samuel, sino que lo adoró allí mismo, en presencia del niño que dejaba atrás. Y adoraron allí al Señor. 1 Samuel 1:28. Nótese que el texto dice, adoraron, en plural. Samuel, incluso de niño, participó en este acto de adoración. Ana le estaba enseñando a su hijo, con el ejemplo, lo que significa entregarse por completo a Dios. ¿Se imaginan esta escena? Una madre que acababa de entregar a su único hijo, arrodillada en adoración ante el Dios que se la había dado y que ahora recibía ese regalo a cambio. No había amargura, ni lamentación, ni cuestionamiento de la justicia divina. Había adoración pura y genuina, la máxima expresión de la fe. Sumisión total a la voluntad soberana de Dios. Ana descubrió una verdad que pocos comprenden. Cuando entregamos por completo a Dios lo que más amamos, Él nos devuelve mucho más de lo que perdimos. Sin embargo, la historia no termina en tristeza. La fidelidad de Ana fue recompensada de manera extraordinaria. El capítulo 2 revela que el Señor visitó a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. 1 Samuel 2:21. Dios no solo honró el voto de Ana, sino que multiplicó sus bendiciones. Samuel creció delante del Señor, y se convirtió en el profeta que ungió reyes, estableció escuelas de profetas y escuchó la voz de Dios desde la infancia. Todo gracias a una mujer que tuvo la valentía de confiar plenamente en la soberanía divina. Samuel se convirtió en la prueba viviente de que Dios honra a quienes lo honran. ¿Has escuchado alguna vez a alguien cantar de alegría justo después de hacer el mayor sacrificio de su vida? Ana hizo precisamente eso. Tras entregar a Samuel, no lloró, no se lamentó, no cuestionó. Cantó. Su cántico, registrado en 1 Samuel 2, no es solo un cántico. Es una declaración teológica que resonaría a través de los siglos e incluso inspiraría el Magnificat de María, Madre de Jesús. Esta es la historia de cómo una mujer transformó su dolor en adoración y su sacrificio en victoria. ¿Cómo pudo una madre que acababa de ser separada de su único hijo prorrumpir en un cántico de alabanza? ¿Qué había entendido Ana sobre Dios que le permitió no solo aceptar, sino también celebrar la soberanía divina incluso en medio del sacrificio personal? Pero lo más impactante es cómo Ana conecta su experiencia personal con las verdades universales sobre Dios. El Señor mata y da vida, hace descender al Seol y enaltece. El Señor empobrece y enriquece, humilla y enaltece. Ana comprendió que su periodo de esterilidad no fue accidental, sino parte del plan soberano de Dios. Había experimentado tanto la muerte divina como la vivificación divina. Dios le permitió experimentar la muerte de sus sueños maternales y luego resucitarlos de manera gloriosa. Pero la historia no termina con la canción.
La vida de Ana después de dar a luz a Samuel revela aún más sobre el carácter de Dios. Cada año, visitaba a Samuel en el templo y le llevaba una túnica nueva que ella misma cosía. Imaginen el amor maternal expresado a través de estas puntadas cuidadosas. Cada costura, una oración, cada detalle, un recordatorio de que, incluso a la distancia, el amor de una madre perdura. Mientras tanto, Samuel creció delante del Señor, y se convirtió en todo lo que Ana había soñado y mucho más. Se convirtió en el último juez de Israel, el profeta que escuchó la voz de Dios desde la infancia, quien ungió a Saúl y luego a David como reyes. El voto de Ana no solo cambió su vida, sino que también cambió el curso de la historia de Israel. Cuando Samuel ungió a David, cumplió el propósito para el cual se había consagrado incluso antes de nacer. Al establecer escuelas de profetas, multiplicó el impacto de la educación que había recibido de su piadosa madre. Cada palabra profética de Samuel era un eco de la fe que Ana había sembrado en su corazón. La historia de Ana nos enseña que Dios no desperdicia ninguna lágrima, ninguna oración, ningún sacrificio hecho con fe. A veces, Dios cierra una puerta no para negarnos algo, sino para prepararnos para algo mucho mayor. Ana quería un hijo, pero Dios quería darle a Israel un profeta. Ana pensaba en pequeño, Dios pensaba en la eternidad. La verdadera victoria en la vida cristiana no reside en conseguir todo lo que deseamos, sino en confiar en que Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Ana descubrió que cuando le entregamos completamente nuestros sueños a Dios, Él nos da propósitos que superan infinitamente nuestras expectativas. Si esta historia te conmovió, si comprendiste que Dios puede usar incluso tu mayor dolor para su mayor gloria, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros estudios bíblicos. Comparte este vídeo con alguien que necesite un recordatorio de que Dios es soberano incluso en medio de las dificultades. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿cómo ha usado Dios tus luchas para moldear tu fe? Tu historia puede animar a otros en su camino. Que Dios te bendiga abundantemente.